Cuando tenía 14 años, recuerdo que estaba conversando con un primo y yo quería convencerlo de que vaya a misa. Y él me dijo: ¿vos no viste la película Estigma? ¿No sabés que la iglesia esconde el evangelio apócrifo de Tomás? La verdad que no tenía ni idea y no sabía qué responder. Y me fui a mi casa con esa pregunta que desató un montón de preguntas. Dije: ¿y si tiene razón? ¿Y si la iglesia esconde, miente? ¿Y si lo de Jesús es mentira, es un cuento? ¿Y si Dios no existe? Todas esas preguntas me atravesaron y tuve una crisis de fe, podemos decir, una primer crisis en mi vida de fe. Y tocó los fundamentos de mi vida religiosa, ¿no? Esta pequeña reflexión se llama Fundamentos de la Fe. Y a veces puede ser que en alguna conversación con amigos o en la mesa con nuestra familia aparezcan preguntas que también detonan otras preguntas en nosotros que terminan tocando los cimientos de nuestra fe. Si te pasa esto, te pasó, te puede pasar, me gustaría compartir con vos 3 cosas que descubrí. La primera cosa que descubrí es que esas preguntas que nos hacemos, otros ya se le hicieron por nosotros. Y es que esa es la riqueza de la fe cristiana, que tiene 2000 años de historia y miles de cristianos. Por eso descubrir que hay otros que se preguntan lo mismo por la existencia de Dios, por las cuestiones de la fe. Recuerdo también, por ejemplo, que una vez me estaba planteando un tema un poco filosófico, abstracto, sobre la libertad humana y el conocimiento de Dios, y le pregunté a un cura. Y el cura lo primero que me dijo fue: eso ya se lo planteó San Agustín. Y después intentó darme una respuesta. La respuesta no fue muy buena, no me ayudó mucho, pero que se lo haya ya planteado San Agustín, sí me ayudó. O sea, darme cuenta de que ya desde el comienzo los primeros cristianos se planteaban temas profundos sobre la fe, ¿no? Por eso, si te pasa que tenés preguntas, dudas, inquietudes, aprovechalas para formarte, para leer, porque también hay otra cuestión, y es que al ser tan grande la iglesia, seguramente haya un sacerdote o un laico comprometido con su fe que se planteó esa pregunta y que además es un académico, un estudioso de ese tema. Hay arqueólogos, biólogos, físicos, historiadores católicos que por ahí responden esa pregunta que se planteó en la mesa o con amigos, pero desde una perspectiva seria y académica. Por eso, aprovechar eso que te mueve esa pregunta para formarte, para leer, para investigar. Lo segundo que descubrí es que fe y razón no se contradicen y que esto es una enseñanza de la Iglesia, una enseñanza que es dogma de fe en la Iglesia Católica. Fe y razón no se contradicen, y cuando aparentan contradecirse, una de dos: o estoy interpretando erróneamente un dato de fe, ¿no? Y estoy creyendo algo que en realidad no es una enseñanza de la fe de la Iglesia, o el dato de la ciencia y de la razón también lo estoy interpretando mal, ¿no? Y por ahí tengo que profundizar un poco más sobre ese área de conocimiento. Fe y razón no se contradicen, por eso no hay que tener miedo en absoluto de estudiar todas las cuestiones que puedan ir surgiendo en la carrera o en las preguntas, las conversaciones que uno va teniendo a lo largo de su vida. No tenemos que tener miedo a preguntarnos las cosas. Además, la razón muchas veces puede ayudarnos para la vida de fe. La Iglesia enseña de que nos puede dar preámbulos para la fe, ¿no? Como una disposición positiva para creer. Porque muchas veces la razón nos da argumentos para creer en Dios, para descubrir la espiritualidad del alma. Nos da argumentos también para dar un salto de fe en la persona de Jesús, porque nos presenta la belleza del amor de Dios en Jesús de una manera que nos conmueve y que de alguna manera da respuesta a los interrogantes más hondos del corazón. El tema de los milagros, el tema de los signos, el tema de la resurrección de Jesús
y tantos otros temas que nos pueden terminar ayudando cuando uno los estudia, los investiga, nos pueden invitar a dar un salto de fe o nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe. Por eso no solamente no se contradicen, sino que muchas veces la fe se ve fortalecida por la luz de la razón, cuando ésta busca conocer y profundizar y entender esta fe que nos ha sido dada por el bautismo, ¿no? Lo último y la tercera cosa que descubrí que quisiera compartirles es que no todo termina en la razón también, que la razón también tiene un límite, que no podemos querer comprenderlo todo en absoluto, que el ser humano es finito, es limitado, y que incluso en nuestras conversaciones con los demás muchas veces la razón no alcanza. Cuando estudiando descubrí la belleza de la razonabilidad de la fe, quise compartirlo y entonces discutía todo el tiempo y quería convencer a todos. También aprendí que ese no era el camino, que en la mayoría de los casos por ahí no ayudaba a muchas personas. Por ahí en algunos casos sí, pero en otros no. ¿Por qué? Porque el ser humano muchas veces se mueve no solamente por razones, tiene heridas, tiene historia, tiene prejuicios, ¿no? Tiene un montón de cuestiones que influyen en su vida y la fe cristiana toca la libertad. Por eso no alcanzan con las razones, porque la fe implica un salto de la libertad, que elige creer y seguir a la persona de Jesús. Por eso saber ubicar todos los temas de fundamentos de la fe, de razones de la fe, y nunca entrar en discusiones por ahí que no vayan a ayudar, que no sirvan, que no estén impregnadas de la caridad. Y saber que en última instancia también hace falta la libertad y por eso es importante la oración, para pedir la ayuda de Dios, para que aumente nuestra fe y para que también ayude al otro a creer. Y en definitiva, al creer, descubrir la luz, la belleza, la grandeza de la fe cristiana que se nos ha dado. Por último, una consigna que puede ayudarlos. Cuando se encuentren con un sacerdote o con alguna persona por ahí que tenga experiencia en su vida de fe, pregúntenle qué crisis de fe, y si ha tenido alguna vez alguna crisis de fe, o si tiene algún libro que lo haya ayudado para descubrir más la razonabilidad y la belleza de la fe que ustedes quieren profundizar.